Hola amigo, ¿cómo estás? Hola amiga, ¿cómo estás? Espero que estés bien. Tengo una promesa muy hermosa para ti y tengo una promesa muy hermosa para mí también. Cuando yo era niña batallaba mucho en confiar en Dios. Empecé a confiar en Dios cuando empecé a tener un mejor razonamiento. Yo amaba mucho a Dios, lo amaba, pero yo llegué a sentir que Él no me amaba, porque me pasaron cosas terribles en mi niñez y sentía que Él no me amaba porque sentía que en ese momento yo tenía que haber sido cuidada por ángeles y no vi a mis ángeles cuidarme. Me sentía abandonada por Dios, pero Dios me empezó a tratar y me pidió Dios que yo tenía que perdonarle. A Él también tenía que perdonarle por la ignorancia de esas personas que me lastimaron, que no era culpa de Dios. Y así es. A causa de esto, yo encontré esta promesa tan hermosa. Y es así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Romanos 10:17. Y esto es verdad. Cuando vi la necesidad de que no había maestros en la iglesia donde yo me congregaba, porque no soy testiga de Jehová, no soy mormona y tampoco soy católica, pero creo en Jesucristo, soy cristocéntrica. Entonces en ese lugar necesitaban una maestra de Biblia para los niños. Era un rancho, se llama Misión Xochimilco. Y yo dije, yo quiero dar clases. Y empecé muy chica a dar clases acerca de Jesucristo. Y empecé a investigar la vida de Jesucristo, y ahí me di cuenta que Jesucristo era mi todo, que Jesucristo era mejor que Batman, mejor que Superman y mejor que cualquier otro superhéroe que trajera Marvel. Me di cuenta que Jesucristo era lo máximo, era el número uno. Y cuando empecé a darme cuenta de cómo era Jesucristo, empecé a cobrar confianza en Dios. Y empecé a reformar mi vida con Dios. Mi vida empezó a cambiar. Y empecé a perdonar todas esas cosas que me hicieron de niña. Y empecé a darme cuenta que Dios no tenía la culpa. Que el humano tiene la decisión de hacer el bien o el mal. Dios no tuvo la culpa porque hicieron el COVID. Dios a nadie le puso la obligación de que tenía que hacer eso. Dios a nadie obliga a ser malo o a ser bueno. Dios nos ofrece su bondad, su amor, su fidelidad, y Él nos ofrece un cambio absoluto. Y Él nos ofrece todas las bendiciones celestiales. Pero si el humano no las quiere tomar, no las quiere arrebatar, entonces Dios no te va a poner un chip y te va a querer controlar. Dios no es así. Dios respeta la libertad de decisión. Él nos puso eso a cada uno de nosotros. Dios es bueno y es justo, y Dios no va a obligar a nadie a que le crea. Pero yo empecé a conocer a Cristo y empecé a tener ese contacto y esa comunicación y esa cercanía con el Padre Celestial. Y me di cuenta que yo tenía que perdonar a esas personas y yo tenía que perdonar a mi Dios, porque Él no tenía la culpa. Él no tenía la culpa. Y la culpa lo único que hace es te estanca en un gran error. Así que yo entendí que está escrito y así es. Así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo. Romanos 10:17. Y sí es cierto, yo empecé a conocer a Jesucristo y empecé a coger una confianza, empecé a arrebatar esa confianza de una forma impresionante, a tal grado que recuerdo una vez en un convivio de jóvenes nos quedamos tirados en la Rumorosa y yo me puse a orar y dije, Dios, te pido que venga un taxi.
Te pido que venga un taxi en esta calle llena de montañas, aquí en el desierto, en medio de la nada. Ayúdanos, que venga un taxi. Y yo me agarré gritando al cielo y todos se rieron de mí y me dijeron, estás loca, Esmirna. ¿Cómo va a venir un taxi por nosotros aquí en medio de la nada? A ver si pasa una grúa, a ver si nos ayuda. Oh, le dije, ustedes pidan ayuda, pidan con fe. Va a venir un taxi, va a venir un taxi. Y yo apenas tenía en ese tiempo... de mis 13 años fue cuando yo me convertí bien. Cuando ya estaba a los 15 fue cuando pasó este incidente. Nos quedamos tirados en esa carretera y yo decía, Dios, mándanos un taxi. Dios, mándanos un taxi. Y me decían, ya cállate, loca. Y yo, Dios, y me agarré gritando como loquita. ¿Y qué creen? Pasó un Yellow Cab. Pasó un taxi. Pasó un taxi con un señor que se llamaba Alan y él nos dio el raite hasta la ciudad. Y ahí fue donde pudimos pedir auxilio para que vinieran a la carretera por los jóvenes que estaban ahí. Dios es bueno y Dios es fiel. Y cuando tú conoces a Cristo, haces ese clic y ya no te quieres alejar de Dios. Ya no te quieres alejar de su presencia. Cristocéntrica es lo que soy. Y la verdad, la religiosidad te separa de Dios. Pero la relación con Él te une, te fortalece y en medio de una fuerte circunstancia no lo dejas. Al contrario, te unes más a Él. Cuando más te falta, más le das gracias a Él y más te vienen las bendiciones. Y el enemigo se enoja porque quiere que reniegues y tú no. Le das gracias a Dios y te vienen las bendiciones como si fuera agua, como si fueran lluvias. Dios no te va a dejar, amigo, pero tienes tú que creer y confiar en Él y en sus promesas. Acuérdate, así que las personas llegan a confiar en Dios cuando oyen el mensaje acerca de Cristo Jesús. Romanos 10:17. Mira a Jesucristo, busca su vida. Trata de encontrarle un pecado, a ver, trata de encontrarle un pero, no le vas a encontrar nada, créeme. Bye, que tengas buenos días.